bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Mujeres en STEAM. Hoy tenemos un capítulo histórico. Estuvimos entrevistando a la ingeniera Elisa Mestorino, que es la hija de Elisa Bachofen, la primera ingeniera argentina y la ingeniera de Latinoamérica. Te recomiendo que te busques lo que más te guste, picar, comer, tomar, te sientes muy cómodo en el sillón y empieces a ver la cantidad de historias que nos contó durante toda esta linda tarde. Así que prepárate porque te va a encantar. ¿Lo vemos? Te quiero agradecer por tu tiempo y primero que es un honor poder compartir este tiempo y poder hacerte estas preguntas por el significado de lo que representás y aparte, bueno, porque hay que rescatar la historia de las ingenieras que no lo están haciendo muchas personas, o al menos las estamos haciendo muchas personas, pero no se da tanta visibilidad a eso. Bueno, eso es lo principal. Sí, sí, es lo principal. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste, Elisa? Nací en 1940, el 24 de agosto, o sea que este lunes 24, el otro próximo, cumplo 80 años. 80 años. ¿Y, 80 años. y Y dónde? y en plena actividad. Nací en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio de Colegiales. En la misma casa, era un petit hotel grande que existe todavía. Si uno busca en Google la dirección, la encontrás la casa, está todavía, no es de la familia, pero está. Y ahí viví hasta que me casé. Y me casé ahí mismo. O sea, la ceremonia religiosa fue ahí mismo, en esa casa, toda la fiesta, todo, vinieron el sacerdote, amigos, a casarnos ahí, todo fue ahí. Así que salí de mi casa casada, siempre viví en el mismo lugar. ¿Cómo se estilaba hace muchos años atrás? Exacto. Sí, era la casa grande, la casa, si vos, ya te digo, buscando en el Google, busca Amenábar 574 y la vas a ver la casa. O sea que era la casa grande donde vivían mi abuelito y mi abuelita, el abuelito Teófilo Bachofen, el papá de las dos hermanas, de Elisa y de Esther Elena, y con mi abuelita, Carlota, de ahí mi nombre Elisa Carlota, y, bueno, y vivía también Esther Elena, era una casa grande, enorme, Esther Elena, Elisa, y bueno, ahí nacimos también mi hermano mayor, Roberto, mi otra hermana, Beatriz, y yo. ¿Vos sos la Somos menor? tres, soy la menor. Somos tres hermanos, sí. Bien, bien. Y bueno, esta es como una pregunta media obvia, pero no todos los que puedan llegar a ver este video capaz que lo sepan. ¿Qué otras influencias? Me imagino que tu mamá y tu tía han sido una influencia, digamos, en lo que es ingeniería, pero ¿qué otras influencias tuviste? Claro. Mi tía falleció cuando tenía 3 meses. Era ingeniera, se recibió después de que Elisa, mi mamá, pero o sea, sé por todo lo que leí de ella, porque fue muy productiva también profesionalmente, pero físicamente no tuve relación así con ella, pero siempre estaba presente en la casa, o sea, ahí además en un montón de publicaciones y escritos que había hecho, o sea que, pero no personal, pero influencia. Yo creo que la influencia fue sin darnos cuenta. Mi mamá nunca trató de influenciar, ni siquiera recuerdo una vez que haya dicho que estaría bueno que estudies ingeniería, en absoluto. Yo no sé, pero toda la vida supe que yo iba a ser ingeniera, ¿Había más toda la vida. ingenieros en la familia? No, mi abuelo, que es el que Teófilo Bachofen, que es suizo, nacido en Zúrich, que era de la Politécnica de Zúrich,
en la parte mecánica, que fue el que lo trajo un escocés con las maquinarias para que venga acá a la Argentina a instalar en barco. Venía, por supuesto, que era en 1890 más o menos, te estoy diciendo, a traer todas las maquinarias de lo que fue la fábrica argentina de alpargatas. Después mi abuelo, Teófilo Bachofen, volvió, iba a Londres, volvía en barco, como correspondía, iba a Zúrich, volvía hasta que, bueno, un buen día se casó, vino con mi abuela, y bueno, y ya se instalaron, se ve en Argentina, viajó alguna vez más para Suiza y todo, pero en realidad ya se quedó con el armado y todo lo de la fábrica argentina de alpargatas, todas las maquinarias. O Y, sea, ya se instaló acá en Argentina. y vos dijiste recién que vos supiste toda la vida que ibas a ser ingeniera, pero ¿cómo llegaste a esa decisión? Porque es muy diferente, siempre fue algo muy raro que la mujer eligiera ingeniería, pero era muy diferente en tu época a como es ahora. Imagínate en la época de mi mamá, 19, ella se recibió en 1918, imagínate que era todavía más raro. Sí, sí, Yo, primero. o sea, era mucho la influencia de mi abuelo Bajov para ella, de que hablaba todas las maquinarias, ella veía las maquinarias que había traído. Tal es así que su tesis es una máquina algodonera Sí, sí. para algodón del Chaco, la de mi mamá. O sea, imagínate la influencia que tuvo todo eso en ella y en la hermana. Y en la mía, no, es que no se me ocurrió nunca otra cosa. Yo a veces pienso y no encuentro nada que diga algún día yo dije quiero hacer otra cosa. Es que nunca, nunca, siempre dijo, yo voy a ser ingeniera y bueno, nunca pensé en otra cosa. Y bueno, fui ingeniera. ¿Y cómo fue esa formación? ¿Tuviste dificultades que recuerdes? ¿Alguna traba por ser mujer, por estudiar ingeniería? ¿En el trabajo también? No, mi mamá, así como mi mamá tampoco la tuvo, ¿eh? Además, bueno, una mente privilegiada que tanto profesional, era una escribía cantidad de artículos, o sea, ella nunca tuvo problemas porque, bueno, era destacada por su mente privilegiada. Y yo tampoco, o sea, yo creo que saqué la genética y la polenta de mi mamá. Te voy a decir más, a los 14 años yo estaba en cuarto año de secundaria. Sí. Y en mi casa, no, por más que se tenía un muy buen nivel de vida, mi papá también profesional del área económica, o sea, doctor en ciencias económicas, se vivía muy bien. Dos profesionales en esos años aseguraban una vida muy, eh, muy cómoda. Pero así todo, mi mamá un día, yo tenía 14 años, cuarto año de la secundaria, me dice, mira, hay un cargo para auxiliar de contaduría en lo que se llamaba la Biblioteca del Consejo de Mujeres, que está ahí en era tenía un instituto de enseñanza, la Biblioteca del Consejo de Mujeres, en ese momento se estudiaban las chicas bien, estudiaban secretarias, no sé qué, igual no iban a trabajar de eso, pero no importa. Había muchos cursos, diseñadora de modas, etcétera, etcétera. Y yo dije, sí quiero, 14 años. Y fui ahí, bueno, ella era del Consejo de Mujeres, ¿no? Y fui ahí a esa asociación y bueno, entré a trabajar en contaduría, al mando del contador de ahí, y 14 años me tocó la tarea de
preparar, liquidar todos los sueldos de por lo menos más de 100 personas, todos sueldos y muchas otras cosas más, y lo hacía, estudiaba y lo hacía, y trabajaba. Y después también a mi mamá, también, cuando iba a entrar en quinto año, nos dijo a los tres hermanos, porque ella ya tenía una empresa constructora, también aparte de todo lo que hacía. Nos dijo, porque no quieren estudiar construcción de edificios. Hay un título que es terciario, en el Instituto Huergo, que eran 3 años, pero si uno entraba con estudios secundarios, eran 3 años para los que no tenían estudios secundarios, pero si teníamos nosotros los 3 hermanos, lo teníamos, en 2 años lo hicimos. Es lo que se llama constructor de tercera categoría, o sea que podías construir hasta edificios de 3 pisos. Es un título oficial del Instituto Huergo. Bueno, sí, cómo no, o sea que además de trabajar, iba a la noche, porque eso era de noche, iba ahí en la calle Perú, iba a estudiar constructora de edificios. Y ¿Eso bueno, cuando tenías también, 15 años? sí, sí, 15 años, 15 años. Y ahí me recibí de constructora de edificios, pero, o sea, eso fue durante el quinto año de secundaria y el primero de la universidad, que yo entré con 16 años a la universidad. Y eh, ahí me recibí, pero al mismo tiempo terminé ese curso de constructora y cursé primer año en UBA de la Facultad de Ingeniería. O sea, hacía todo. Hacía Multifunción. todo. Sí. Bueno, pero mi mamá era lo mismo, yo la veía feliz, siempre coqueta, siempre arregladita. eh, Siempre, nunca la iba a ver despeinada, desarreglada, siempre muy coqueta, y bueno, yo también. Siempre trato de estar pintadita, arreglada y coqueta. Y bueno, así fue como, digamos, y después ahí conocí al que fue mi marido. Él era ingeniero también, recibido ahí en UBA, y bueno, fue mi profesor, y bueno, de ahí nació una relación de novios y después nos casamos. ¿A qué Y edad, nacieron mis 2 hijas, a qué edad más o menos te casaste? 19 años. ¿Y tus hijos? O sea, antes de terminar, que yo pienso, ahora visto a la distancia, pienso que fue un error porque, bueno, me casé, al año y un mes, nació mi primera hija, la mayor, y ahí yo hice un impasse. Ahí en ese momento yo estaba en quinto año, había terminado quinto año, en ese momento eran 6 años la carrera de ingeniería y había terminado quinto año, me casé en un marzo del año siguiente, tenía que dar todas las materias de quinto y cursar todos estos. El problema es que ya con la beba, bueno, prioricé un poco ser madre, cuidar a mi hija y ralenticé las materias de sexto año, fui cursando 2 un año, 2 otro, y mientras dando los exámenes, pero bueno, igual me recibí. ¿Y, Así que, cómo fue esa experiencia? ¿Fue compleja? Eh, ¿Te organizaste eh, bien? ¿Te sí, tenían sí, para no qué fue tan, estudiar? claro, no era tan fácil poder estudiar y yo quería cuidar a mi hija, o sea, podía haber optado porque alguien se quedase y la cuidase, pero bueno, son decisiones que uno toma. Yo dije, tardar un poco más, menos en recibirme, no me va a cambiar la vida, y bueno,
prioricé eso y mientras, o sea, no dejé la carrera, la ralenticé, o sea, tenía como 8 materias en el último año, entonces iba cursando, hice 3, porque el problema era que casi todas las materias del último año son todas de noche, o sea, que tenía que ir a cursar a la noche, entonces volvía muy tarde. O sea que era un problema, sí, alguien tenía que preocuparse un poco de mi hija a la noche, de que cene, de que, etcétera. Entonces fui más despacio, digo, no me parece justo estar todos los días, irme a las 5 de la tarde de mi casa para empezar el cursado, 4 de la tarde, y volver 11, 11 y media de la noche. Entonces, pero bueno, de todos modos se hizo. Y bueno, y me recibí. ¿Seguiste, Pero seguiste es estudiando? cierto que, o sea, puede ser que haya chicas que, o sea, que se casaron antes de recibirse, y yo tengo alumnas mías, he tenido siempre alumnas casadas y aún embarazadas mientras están cursando, Ujú. y siempre en general también tardaron un poquito más en recibirse, pero todas brillantes y se recibieron igual. Pero bueno, o sea, uno puede seguir, digamos, la profesión y cumplirla y no dejar de cumplir como hizo mi mamá, todo lo que fuera estar pendiente de nosotros, porque ella, a pesar de que trabajaba todo el día en Vialidad Nacional, era directora de un departamento de Vialidad Nacional, las cenas en familia con mi papá, mi mamá y los 3 hermanos, al principio también con mis abuelos mientras vivieron, era siempre en conjunto. Y ahí se hablaba, se discutía, se hablaban muchos temas, o sea que era el momento de que estábamos todos juntos. Y yo un poco dije, bueno, sí, el problema era que en UBA las materias del último año de ingeniería civil, todas eran de noche. Mm. Entonces, hubiera tenido que desaparecer durante todo el año en los horarios más críticos para estar en familia, con mi hija y marido, ¿no? O sea, pero bueno, tampoco fue nada del otro mundo. Se hizo y bueno, me recibí y se ve que algún buen ejemplo le di a mi hija, porque ella también estudió ingeniería civil y nunca se propuso otra cosa tampoco, ¿eh? Ahora, y mi hija menor es ingeniera en sistemas. Ah, pensé que las dos eran ingenieras civiles. No, 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 la menor es ingeniera en sistemas, recibida en la Universidad Tecnológica Nacional. La En de- ese evento, en UBA no había esta carrera cuando ella empezó. sí, sí. Y así que estudió en la tecnológica. Y bueno, eran 6 años también en ese momento. Entonces, vos tuviste a tu primera hija y todavía no habías empezado a ejercer como ingeniera. No, 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 O sea, empezaste a ejercer como ingeniera ya con tu primera hija exacto. y todavía la docencia no. No, la docencia no. Después sí, apenas me recibí, sí, empecé como era igual, mi hija todavía era chica. Tienen una diferencia de 8 años mis 2 hijas. O sea, como empecé a ejercer docencia en UBA, como ayudante, como se hacía en UBA, primero ayudante ad honorem, Ujú. y después, bueno, ya entrabas como ayudante rentada, digamos. Entonces, ya empecé en UBA y al poco tiempo también empecé en la Universidad Tecnológica Nacional, en la sede de ahí, en Capital, la de Medrano. Empecé ahí en Medrano y también casi al mismo tiempo
un docente mío, el ingeniero Durrié, que había sido profesor mío en una materia del último año de la carrera de ingeniería, que él estaba en ese momento como decano de ingeniería en la Universidad de Morón, me invitó, si no quería, entrar como docente en la Universidad de Morón. Estoy hablando de todo 1970, 72. En esa época empecé al mismo tiempo en la tarea docente y al mismo tiempo, bueno, iba haciendo trabajos de ingeniería. ¿Y en la Universidad de Morón fuiste solamente docente? No, en la Universidad de Morón tuve cargos de directora de departamentos, y después, bueno, fui vicedecano un periodo, después fui 2 periodos secretaria académica de la Facultad de Ingeniería, después otro periodo de vicedecana, y ahora, este año, hubo toda una reestructuración en la Universidad de Morón, las facultades se juntaron varias, pasaron a ser escuelas, etcétera, y yo quedé como directora de la carrera de Ingeniería Civil, Bien. que es la que estoy ejerciendo ahora. O sea, siempre en la Universidad Tecnológica Nacional también era consejera académica, del claustro académico de la universidad, o sea que siempre dentro de todo también como pertenecí al departamento de mecánica de la UTN, o sea que siempre, además de docencia, también en el consejo asesor del departamento de estabilidad de UBA, eran todas cosas que tenían que ver más con la gestión, era aparte de la docencia. O sea, siempre me interesó también hacer esa área de gestión en las distintas universidades. En todas estuve más de 40 años. Lo que pasa es que las universidades públicas, yo siempre se lo digo al decano Alejandro Martínez, cuando dice, bueno, cuando nos dejaste, no, le digo, cuando ustedes me dejaron a mí, le digo, porque las universidades nacionales a los 65 años dejabas de tener tu cargo docente. Pasabas como a retiro, obligatorio, no había otra cosa. Entonces yo siempre le digo, no, Alejandro, ustedes me dejaron a mí. Y le digo, fíjate vos que cuántos años después, 15 años después, a ver, estoy diciendo, sí, 15 años después, de 65 a los 80, sigo ejerciendo cargos de gestión y cargos docentes. O sea que siempre le digo, mira, desperdiciaste 15 años de productividad mía. Así que, pero bueno, es así. Y dentro de toda esta trayectoria que estás mencionando, ¿qué modelos te inspiraron? O sea, te cruzaste con un montón de gente, porque nombraste un montón de cargos y un montón de experiencia. ¿A quién podrías citar como colega, modelo que te inspiró en un poco de tu trabajo? ¿En el trabajo o en la docencia? Las dos cosas. Porque, bueno, en la docencia, todos los profesores de mis materias que eran unos cráneos excelentes, el ingeniero Treglia, el ingeniero Fioravanti, son todos gente que tiene mucho prestigio, el ingeniero Belaguergo, el mismo ingeniero Durrié, que después me llevó a Morón, o sea,
tuve profesores de primera en la Facultad de Ingeniería y bueno, me gustaba cómo manejaban su trayectoria docente, todos trabajaban profesionalmente, pero a su vez eran docentes y trabajaban en la profesión. Y bueno, me gustaba ver cómo estaban frente a un curso, cómo podían relacionarse con alumnos que estaban estudiando ingeniería, y yo dije, esto me gusta poder tener una relación con los alumnos, poder hablar con ellos, dar y siempre tratar de dar algo más que una fría clase. Es Mm. así que todavía el día de hoy me encuentro por todos lados, porque al final, digo yo, estuve en UBA en ingeniería civil hace 50 años, estuve en las tecnológicas, estuve en la Universidad del Centro, en Olavarría, dando clases como profesora invitada, iba a Olavarría una vez cada 15 días a dar clases desde mi casa en Capital. Estuve en la Universidad de Morón, estuve en la Tecnológica de Aedo, o sea, yo a veces digo, yo no sé qué ingeniero se recibió sin pasar por mis manos, para bien o para mal. Entonces me lo encuentro en todos lados, en congresos, en todos lados. Ingeniera, usted fue profesora mía, usted, o sea, en alguna reunión, en algún congreso, en algo, siempre se acercan y tengo muchos que me siguen escribiendo mail que trabajan en Estados Unidos, están trabajando en empresas allá o en Europa, o sea, y recuerdan siempre la garra que le poní, la esperanza. Ustedes estudien, ustedes, y cuántas cartas di de recomendación a estos alumnos para maestrías o trabajos en el exterior. O sea, cualquier cantidad, y por suerte todos tuvieron esos trabajos. Y con ellos todos me sigo escribiendo y sé de sus derroteros. O sea, todo eso quiere decir que la profesión, esa parte de mí, de la profesión docente, fue muy buena y valió la pena. Yo creo que tal vez valió más la pena que la parte profesional, digo yo, porque, digamos, la parte profesional es estar en obras o hacer alguna, pero bueno, es otra cosa. Esto es formar ingenieros, a seguir su trayectoria, apoyarlos en su trayectoria. Yo siempre termino, yo doy en 5º año de la carrera, siempre le digo, yo soy docente suya ahora y docente para toda la vida de ustedes. O sea que tienen mis contactos, ustedes pueden contactarme en cualquier momento de su vida para cualquier consejo, ayuda o lo que ustedes quieran. O sea, está bien, después me estalla el teléfono de llamado, los mails, es así. Pero bueno, es muy gratificante. Yo creo que gratifica más. Tal vez está bien, vos ves una obra muy linda, como el Syncrolift de Tandanor, en el Dock Sud, que lo ves hecho con toda la planta de elevadora de barcos van a muelles, a plataformas secas para su reparación, una mega obra, o ves esto, aquello. Todo bien, pero no sé si esto de formar ingenieros finalmente no te llena más el corazón. Y si tuviera que elegir una universidad de todas las que estuviste, ¿tenés alguna favorita? Eh, no, no, porque en todas me impliqué de distintas formas. Yo digo, UBA fue mi hogar porque entré a los 16 años, me vio crecer y salir de la adolescencia más o menos estudiando, y nunca hasta que me jubilaron, como digo yo, no, siempre, nunca dejé de estar dentro de esa universidad. Además era la universidad de mi mamá, o Claro. sea, era la misma que había estudiado ella. Pero de todos modos, por ejemplo, ahora hace también 50 años que estoy en la Universidad de Morón, también me siento
muy cómoda, muy acompañada, porque también la relación que tengo con todo el staff de la universidad, se me privilegia mucho, se me respeta mucho. O sea, en las tecnológicas también, en realidad, en todas me dieron mi espacio, en todas respetaron mucho mi trayectoria y me dieron mucho apoyo a mi trayectoria. O sea que está bien, ya sé. UBA fue mi hogar, como digo. Fue, claro, algo que vos a los 16 años entrás hasta que te recibís y después seguís como ayudante, después concursé para jefe de trabajos prácticos, después para adjunta, o sea, fui escalón a escalón desarrollando toda la carrera, pero el ambiente, por lo menos, yo estaba en el departamento de estabilidad, sigue siendo el departamento de estabilidad que está en la acera Pueyrredón, ahí en el edificio ese antiguo, hermoso. Bueno, Sí, siempre sí. terminé la carrera ahí y ejercí la docencia ahí. Y ahí siempre en ese departamento me seguí encontrando. Primero habían sido mis profesores, como el ingeniero Bolognesi de mecánica de suelos, que es una persona importantísima en el país, fue el pionero de la mecánica de suelo, geotecnia, en este país y fue mi profesor. Y yo trabajé mucho en esa área también, en la geotecnia, mecánica de suelos, profesionalmente. Entonces, y después yo compartí mucho con todos ellos en los congresos, porque mi marido también era de esa área, del área mecánica de suelo geotecnia. Entonces, bueno, él cuando yo me casé ya estaba recibido hace años, era más grande que yo. De hecho, fue mi profesor. Así que era más grande. Pero íbamos a los congresos y ahí compartía ya a nivel humano y de amistad con todos esos que un poco cuando yo era alumna y que era jovencita los veía con un terror y miedo, porque bueno, son íconos, cada uno en su especialidad. Y bueno, y después compartíamos los congresos, hemos ido por todo el mundo, al congreso en Moscú, a los congresos en Europa, a los congresos de Estados Unidos, o sea, de México, o sea, nos hemos encontrado y hemos hecho un grupo humano de amistad durante años, muy, muy lindo, también en los congresos. ¿Y tenés historias así para compartir de algo de tu mamá? Hay como mucha leyenda y hay poca información alrededor de todo lo Sí, que sabemos. ¿Alguna que bueno, tengas? como, bueno, yo siempre digo, de la parte profesional, mira, entras en internet y ves todo, y ves mucho, salvo algo que estuvo circulando, Ujú. que ya yo me enojé un poco con eso, pero no sé de dónde salió, hasta varias publicaciones lo dijeron y yo siempre que pude la llamé. No sé de dónde salió que en 1955 mi mamá se tuvo que exilar por cuestiones políticas y tuvo que irse, creo que a Estados Unidos. Si vos encontrás, pero eso es todo una mentira, pero total, eso no existió nunca. Mi mamá nunca estuvo en nada político, mi mamá fue profesional, no, eso no tuvo, es una mentira. Yo quisiera saber de dónde salió. Siempre que encontré y vi quién hizo esa referencia, en el libro Matilda, por ejemplo, ¿no? Una, alguien que era decana de una facultad de ingeniería, lo escribió y yo enseguida me comuniqué con ella porque tuve referencias para comunicarme y dije, por favor, decí que lo cambien. Esto no es verdad, es un invento que no sé de dónde salió. Eso quisiera dejarlo. Ella viajó muchísimo, pero y de vuelta por congresos, conferencias, la invitaban de todo el mundo, pero jamás irse del país y exiliada, de nada, porque ella no hacía política, lo de ella no era eso. Así que eso siempre lo aclaro, por favor.
Ujú. Pero, o sea, la parte profesional, lo que a lo mejor algunos no destacan mucho es, era como una escritora muy, muy prolífica, o sea, de muchos temas. Ella escribió, yo tengo muchísimas publicaciones acá en mi casa, por ejemplo, formación técnica para la mujer ama de casa, o escribió, tengo las hojas de los diarios, las tengo, están todas amarillas, pero las tengo pilas, que más de 500 publicaciones en diarios que ella siempre escribía del año 1930 y algo, de 1930 y pico a 1950, tengo cantidad de escritos, y ella tenía intereses múltiples, o sea, no solo para ponderar a la mujer, para hacerle ver que había otras expectativas, que podía ser ama de casa, y eso no quitaba, o sea, podía ser buena esposa, podía manejar el hogar y compartir, formar sus hijos, como hizo con nosotros, pero eso no hizo nunca que dejase ser activísima en su profesión. O sea, ella decía, hay que organizarse. Y así me enseñó y así me organicé yo para estudiar, trabajar y hacer todo lo que hacía. O sea, y ella siempre decía que las mujeres no, porque no tenían que estar, podían cumplir sus roles en el hogar, pero podían tener otros intereses también, hacer otros estudios, interesarse en otro tipo de, abrir la mente a otras cosas, no solo estar, y que eso era beneficioso para sus hijos. Y eso es verdad, porque tener una mujer que tenga otras expectativas o otras miradas fuera de su propia, de su casa, es muy bueno para los hijos. Los hijos también, yo creo que miran a su madre con otra mirada. Esa es mi idea, cuando ven que tienen intereses fuera de su hogar. Eh, y eso no queda. Mira, anécdotas te puedo decir un montón. Primero, bueno, como todo, mi mamá organizaba el hogar, porque trabajaba ella, trabajaba mi papá, cada uno en su profesión, y eh, era un hogar de clase media acomodada, con dos profesionales, y en ese momento se estilaba tener cocinera para cocinar, desayuno, almuerzo, cocinaba y vivía en la casa, tener jardineros, personas, todos vivían en un chalet, en el mismo terreno al fondo. Sí, y no era una extravagancia, se podía y era usual. Pero ella organizaba todo, con la cocinera, todas las comidas de toda la casa. La casa funcionaba a 10 puntos, pero ella por ahí volvían los dos, cada uno de su trabajo. Ella tenía muchas recetas, libros en inglés, porque ella hablaba 5 idiomas. Sí, sí, escribía y hablaba, por eso ella iba a Italia y daba conferencias en italiano, y iba a Alemania, hablaba en alemán, bueno, como buena hija de suizo alemán, de Zurich, hablaba alemán, inglés lo dominaba perfectamente, bueno, eso aparte, tenía una mente brillante. Bueno, llegaban los dos. Había una receta inglesa, torta de avena, en realidad en ese momento era el Quaker, no sé, Claro, sí. esa famosa avena esa. Llegaban los dos, iban a la cocina y los dos preparaban la torta esa, con receta inglesa, de Quaker, para el desayuno del día siguiente. Y con eso era deliciosa. Eso que había cocinera, pero no importa, ellos la hacían. Otra que hacía mi mamá. Ella, no sé, nunca jamás, te digo, la vi en la cama durmiendo una siesta. Jamás de los jamases.
Así que, no sé, dormía poco y nada. Entonces, por ejemplo, mi hermana y yo teníamos una fiesta y entonces, ¿qué hacía? Íbamos, en ese momento, ¿te acordás? Había cederías, estoy hablando cuando yo era adolescente, que uno elegía las telas, no se compraba tanto vestido hecho. Elegía la tela, compraba una revista de modelos, elegía qué modelo quería. Bueno, eso hacía. Eso, por ejemplo, un viernes a la noche elegíamos mi hermana y yo qué modelo. Ella calculaba lo que necesitábamos, al día siguiente, sábado, íbamos a la cedería, elegíamos qué tela queríamos, miraba ese día, ella hacía los moldes, porque como ingeniera los hacía, los cortaba, los silvanaba, nos lo probaba, y el domingo amanecíamos las dos con los vestidos de fiesta o lo que sea hecho. Tengo un montón de fotos, mía y de mi hermana, con los vestidos hechos por mi mamá. Hizo el vestido de 15 de mi hermana, el vestido de 15 mío, bueno, o sea, porque ella se podía quedar sin dormir, no tenía problema. Así que, por eso te digo, todos esos recuerdos de una madre totalmente presente. Entonces, y así de golpe dejaba a un lado, tenía su biblioteca, su escritorio, todo, tengo todas las fotos de ahí, dejaba al lado y ponía los papeles y se ponía a trabajar en ingeniería, porque hubo años, después de jubilarse Vialidad Nacional, entró al INTI como directora de documentación del INTI. Estuvo muchos años después de jubilarse, o sea, 80, y por eso yo 80 y digo, todavía me queda. Eh, y, y después formó una empresa constructora, y ahí yo también intervine con ella en esa empresa constructora, por eso estudié constructora, y así tenía un título antes de recibirme de ingeniera, así que pues, dejaba de lado por ahí la costura y sacaba todos sus planos, cálculos, y qué sé yo, y ahí se ponía a calcular y yo me ponía al lado de ella y le preguntaba, a ver, ¿y por qué haces esta viga? ¿Por qué haces este cálculo? Y bueno, y ella me iba explicando y diciendo cómo estaba haciendo esos cálculos, ¿no? Por eso te digo, era, y además, yo lo que siempre rescato, que sin decirlo nunca, nos enseñó a todos los hermanos ser éticos. Y eso, éticos y solidarios, eso es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que yo no sea que el día de mañana me encuentre con alguno que no está siendo ético, o sea, que por su trabajo, por algo, tenga conductas no éticas. Y eso es algo que es hoy día que no me quiero relacionar ni quiero saber nada con algo que yo sienta que es fraude, no es ético, que la conducta que se lleva no es la adecuada. O sea, prefiero alejarme de ese tipo de propuestas, digamos, de trabajo, ¿no? Por supuesto. O sea que, y después la solidaridad. Vos sabés que mi mamá es la que hizo las casas de huerta. O sea que en lugar de decir yo les regalo, les doy, dijo, no, ella era de las damas vicentinas. Dijo, no, esto no es cuestión de darles cosas. Ella dijo, les vamos a dar un terreno, pero no se lo vamos a dar. Van a tener que pagar poquitito, pero pagar. Vamos a hacerles la casa. Y un terreno tienen aledaño, pero todos tienen que hacer su huerta. Por eso se llamaba Casas Huertas. Sigue existiendo. Esas casas me dijeron que están en Barracas. O sea, sí, sí. La museóloga Zulema Cañas, que es la que recogió, me tuvo loca como un año pidiéndome fotos, elementos, hice una presentación en el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, hace 2 años, preciosa, que fue muchísima gente, recorrieron
todo lo de toda la familia, de las 3 generaciones de mujeres ingenieras, desde mis abuelos, o sea, de los papás de mamá. O sea que estuvo meses pidiéndome fotos, pidiéndome elementos, o sea, hizo toda la historia de ella y mía, digamos, y de mis hijas. Fue un evento muy, muy lindo, muy emotivo, y pasó todo un PowerPoint poniendo toda, rescató fotos de mis abuelos, maternos, paternos. Fue preciosa la presentación. La verdad que hubo gente que dijo, se emocionó hasta las lágrimas. Bueno, después hablé yo y bueno, ya se ve. Y otra cosa que quiero destacar, y siempre lo destaco, es la admiración que siento por mi papá. Ajá. ¿En qué sentido? Es, mi papá, estamos hablando de qué años, de los años donde los maridos estaban acostumbrados a que sus mujeres estuviesen dentro de su casa y los esperasen con la cena, con todo hecho, no que fueran profesionales. Mi papá nunca le coartó ninguna tarea, al contrario, él si tenía que ir a congresos internacionales, él siempre acompañaba, que ella fuera, a veces fue con él, otras veces no, pero siempre la apoyó totalmente en su profesión, nunca le coartó la libertad de decidir y hacer lo que quisiera para su profesión. Y eso es de destacar, porque uno habla ahora, porque habla ahora, y aún ahora pasan novios y maridos, como yo soy docente, que no les es tan fácil que su señora tenga que irse por ahí a un congreso a tal país, o que tenga que estar un mes lejos para algo en otro país, sola. Bueno, todavía hoy existen, aunque no se crea, estas cosas. Y por eso lo rescato. Estoy hablando, bueno, desde que yo nací en 1940, siempre lo vi a mi papá apoyándolo antes, bueno, no sé, pero siempre fue el apoyo que le daba a mi papá, a mi mamá, siempre acompañé, cada uno tenía su escritorio en esa casa grande, y cada uno en su mesa escritorio, venían, a cada rato se juntaban los dos en una de las bibliotecas para tomar un cafecito, etcétera. Te voy a decir más. Después de que ellos, los 3 hermanos, nos casamos, y ellos estaban viviendo solos, y viajaban mucho, mucho, les gustaba, a veces a congresos, representaciones de Argentina, en otros países, y por ahí la gente los veía en un ascensor de un hotel o de donde vivían después, de la mano. Ellos pensaban que eran novios, y no, no eran novios, porque siempre existió ese cariño y el respeto de uno por el otro, que, eh, que yo nunca, nunca vi una voz, una frase, una palabra entre ellos que menoscabara a uno u otro. En mi casa eso, no, ni de ellos hacia los hijos, por supuesto, ni de los hijos hacia ellos. No era el respeto, no, no, compartíamos todo, pero había ética, había líneas que nunca se nos hubiera ocurrido transgredir. Y era el ejemplo de ellos, el ejemplo de ellos siempre hablando en voz correcta, nunca han levantado la voz. Todo eso es una vivencia que a uno le queda para toda la vida. ¿Qué te puedo contar? Mira, si yo me puedo contar de ellos y de mi vida, ¿cuánto tenés para filmar? ¿Tenés 10 horas, 15 horas? Por eso, ¿qué quieres que te diga? No, 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 hermoso, hermoso todo lo que contaste. Vamos a la última pregunta. Perfecto.
Hablaste mucho de tu relación con todos los alumnos, esta labor docente, lo de la solidaridad, lo de la ética. Si tuvieras que decirle algo a una persona que quiere estudiar ingeniería, viste que ingenieros muchos no hay, digamos, a comparación de otras carreras, ¿qué es lo que le dirías para que se meta en ingeniería? Bueno, por de pronto te aviso que por pertenecer a la Universidad de Morón, voy mucho a reuniones informativas de carreras. Me convocan porque me gusta y yo hablo con mucha vehemencia. Entonces, ayer a la noche, anteayer a la noche, tuve vía virtual con el Colegio San Judas Tadeo de acá de Morón. También me convocaron para que hable a alumnos de ese colegio. Y presencial fui a muchos, pero primero, yo siempre les digo a los alumnos, primero, cuando voy a hablar, miren, no importa si van a estudiar ingeniería o otra cosa, primero, estudien. Hoy día, el que no estudia no va a hacer nada en la vida. Es la época y el momento que están terminando la secundaria de pensar en serio y estudiar. Y eso yo voy siempre a los cursos de primer año, yo doy en quinto año, pero de primer año los visito y les digo, chicos, este es el primer día, voy el primer día de clase, el primer día de su futuro. Acá este día empieza a construirse su verdadero futuro. No lo desperdicien. O sea, si ahora piensan que puede, y eso sí, como yo les digo, no quiero que sea, no quiere decir eso que ustedes los fines de semana no salgan, no tengan otras actividades como deportivas o como salir a fiestas, bailar, lo que sea, porque una cosa no quita la otra. Entonces, yo les diría, ustedes pueden seguir con su actividad social, eso no quita, pero siempre les digo, estudien, si no quieren ingeniería, pero estudien algo, estudien, pero a los que sí quieren ingeniería les digo esto, primero, ingeniería está presente en toda la faz productiva y social de nuestro país, porque intervienen las ingenierías en todo. Entonces, ustedes se van a sentir importantes porque el día de mañana, una vez recibidos, van a ser parte de este país generando producción de todo tipo, porque puede ser, no estoy hablando de elementos, ¿no? Puede ser de todo tipo y también en la faz social pueden intervenir muchísimo, pueden hacer, además de todo su trabajo profesional, pueden parte de la profesión dedicarla a ayudar a barrios que le falta determinado tipo de elementos. Si es ingeniero civil, bueno, pueden ayudar a hacer toda la red de cloacas, acercarse a vivir, a realizar viviendas. Hay un montón de cosas que pueden hacer, pero lo que primero les digo, eso sí, chicos, es un verso que es una carrera dura e imposible de hacer, eso es un verso. Porque el problema, como la otra vez en la radio CNN que me entrevistaron, lo dije, le digo, lo que pasa es que tal vez en la secundaria le faltan los docentes de física, de matemáticas, que les hagan gustar esas materias, no las hagan áridas, pesadas. Si esos profesores, y aún en primaria, les hicieran ver lo atractivas que son esas materias, en lugar de estar tanta demostración de teoremas y todo, enseñarle cómo cada cosa que se resuelve en ingeniería se aplica en las matemáticas o física, se aplica para cosas que a ellos les interesa. Busque, a ellos, a algunos les gusta la astronomía, a algunos les gusta la astronáutica, a algunos,
cualquiera le gusta la electrónica, llevarles ejemplos y no esas materias pesadas que los alumnos no entienden por qué tienen que estudiar esas raíces cuadradas, ecuaciones, y no saben ni para qué les sirven. Si en lugar de hacérselas estudiar de esa forma, les llevas en un problema práctico que ellos lo pueden ver y palpar. Miren, este problema lo podrían resolver, mire, aplicando esto que es matemática o esto que es física y motivarlos. Entonces, porque yo voy a los colegios y la idea es esa de yo siempre también me dirijo a las chicas, digo, ¿dónde están las chicas que no levantan la mano que quieren ser ingenieras? No, esa carrera, no, vengan acá y me las traigo. Ven, yo les voy a hablar de la ingeniería y de las mujeres ingenieras. Quédese tranquila, les voy a explicar lo motivante y lo lindo que es ser mujer ingeniera y toda la apertura profesional que tienen. Pero vuelvo a decir, y cuando dicen, no, pero esa carrera, le digo, mire, si yo tuviera que estudiar psicología o filosofía, yo creo que diría esto es como algo imposible para mí, porque estudié cuando hice alguna maestría de especialización para la docencia, eso estudié, y no era lo mío lo más importante. Pero le digo, no es así. Ustedes creen porque no le hicieron gustar estas materias, pero no es difícil. Además, estas materias son la base en primer año. Enseguida empiezan a verle la utilidad práctica en las materias que siguen, que son todas las materias reales de la carrera, y ahí van a empezar a ver, como yo les digo, meter mano en los fierros. O sea, quiere decir empezar a ver problemas de la profesión y que la matemática o la física es una herramienta. Así que por eso digo, hay que ayudarlos mucho a los alumnos a transcurrir ese primer año. Yo digo, eso es lo principal. O sea, acompañarlos, que los docentes sean muy especiales en primer año de las carreras de ingeniería para acompañarlos y no dejarlos flaquear. Tienen que armar grupos de estudio para que puedan, cuando uno flaquee, el otro ayuda. Así que yo siempre trato de hacer que pasen estas cosas, porque para que no bajen la guardia. Y después la carrera es maravillosa. Una vez que pasan ese primer momento de desconcierto, después empiezan a transitarla y ven el futuro profesional, que es maravilloso. Yo tengo alumnos con un futuro profesional increíble, alumnos de todas las universidades, y en distintos países trabajando. Y esos son los ejemplos que les doy. Señores, ustedes pueden ser lo que quieran. Por eso digo, estudien ingeniería y pueden ser lo que quieran, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. O sea, siempre mensajes positivos, porque es verdad. Le digo, le faltan ingenieros acá y en todos lados. Sí. Y los ingenieros argentinos son muy apreciados porque tienen un talento y una apertura más general que a lo mejor ingenieros recibidos en otros países, porque por ahí son más acotadas las especialidades. En cambio acá todas las ingenierías son más abiertas, pueden tener y trabajar. No es que un civil solo va a hacer construcciones, un civil puede trabajar en muchas cosas, un industrial lo mismo, no va a estar en fábricas todo el día. Cada carrera tiene una apertura enorme. La cuestión hay que hablarle a los chicos, hay que incentivarlos y explicarles que no es el cuco, la matemática y la física, que la ingeniería es una maravilla, que tienen que estudiarla, tienen que seguirla, pero el apoyo que hay que darle desde primer año, el acompañamiento, en no dejarlo flaquear, en hacer grupos humanos que se acompañen, porque ellos son de hacer mucho los jóvenes grupos humanos, y entonces
eso también los ayuda, flaquea uno y el otro lo apoya. Y bueno, eso es mi consejo. Y de las chicas ni decir, para las chicas que estudien lo que quieran, pero si eligen ingeniería, mejor. Maravilloso. Bueno, me encantó, gracias por todas las cosas que estuviste diciendo, muy inspiradoras, y todas las historias que estuviste contando. Te súper agradezco, la verdad que me encantó. Bueno, me costó tener un rato libre, ¿viste? Sí, sí, ya va, pero es cierto. A veces es que una cosa con la otra, y más ahora en cuarentena, hablando de mujer, vos sabés que ahora las tareas del hogar, las ayudas que siempre tuvimos por la cuarentena no pueden venir. Mm, mm, Y, o sea que se nos superpone en este caso lo profesional con cosas del hogar que por ahí no las hacía uno. Pero bueno, igualmente yo no tengo hijos, yo estoy en otra etapa de la vida, ¿no? Con hijas ingenieras grandes, etcétera, no hay problema. Así que, pero bueno, me encantó también que me hayas escuchado, que me pusiste tan buena onda para que yo te pueda contar todo esto. Y si pude, mira, no me hagas seguir porque terminamos a las 12 de la noche. Una segunda parte otro día. Por eso, sí, sí, sí. Así que, bueno, yo creo que todo, no sé si dije todo lo que tenía, que querías que te diga, pero bueno, Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, bueno, gracias. no, gracias a vos por haberte preocupado en mi historia familiar también. Bueno,